del Aro. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Colgados del Aro. Normalmente digo hola Anthony, pero Anthony no está, no sé muy bien, bueno, que no podía. Y está Faustino, que es nuestro segundo Anthony. Muy buenas, que Sí, soy el doble de escenas de riesgo. Pero es que además hasta físicamente eres como del mismo tamaño, la misma prestancia física. Encajo bien. Encajas bien en la mesa y tal. Bueno, sabéis que toda la semana nos gusta dar repaso pues, a equipos legendarios de la historia del baloncesto y claro, esto tenía que llegar la primera medalla de oro del baloncesto español, que por si alguno no se ha enterado, no fueron los masculinos, sino fue femenino. Y en aquella selección estaba, pues nada más y nada menos que Blanca Ares, que está ahora mismo y le vemos ahí. Hola, Blanca. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no sé si cuando empiezas a oír esto de la primera medalla, Perulla y tal, sales corriendo o te quedas para charlar. No, me quedo para charlar, la verdad, ¿no? Que me trae unos recuerdos maravillosos. Aunque yo creo que la gente ya lo ha oído bastante, ¿eh? Sí. Creo que todo el mundo lo ha oído, que fuimos las primeras. Bueno, nunca está de más recordar, ¿eh? Que sabes que antes de empezar estábamos hablando aquí con Faustino del un tema clásico que es la visibilidad del deporte femenino, eso, y da la sensación como que cada vez que hay un éxito del deporte hablamos durante un ratito y luego volvemos a las mismas hasta el siguiente éxito. Yo no sé si tú crees que de aquella época a ahora ha cambiado sustancialmente. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ahora cualquier cosa que se haga en el deporte femenino tiene mucha más repercusión, que duda cabe, pues gracias a las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. En nuestra época eso no existía, así que yo creo que demasiada repercusión tuvimos en un momento como aquel en el que no podíamos contar con el soporte que ahora mismo se puede contar en el deporte, ¿no? Como son las redes sociales. Ajá. Oye, me ha llamado la atención, viendo, documentándome para esta charla, joder, que me ha dado envidia, no la medalla, sino que tienes un pabellón a tu nombre. Sí, bueno, eso fue ya hace un montón de años. Me llamaron de Leganés, y, sí. Me propusieron el hacer un pabellón que se llamará en aquel momento Pabellón Polideportivo Blanca Ares, y la verdad que me hizo muchísima ilusión porque normalmente a la gente le ponen un pabellón cuando se muere, ¿no? Y entonces, joder, que te lo pongan en vida es como que puntazo. Y entonces, pues la verdad que nos hizo mucha ilusión y bueno, fui a inaugurarlo además con mi gran amiga Carlota Castrejana, vino conmigo, con mi marido, mi madre, por supuesto, que están todas, y la verdad que fue una alegría, Lo que no sé si todavía se sigue llamando igual, porque creí oír en un momento que hubo como una polémica ahí, porque había gente del pueblo que querían cambiarle el nombre, pero luego otros decían, no podíamos cambiarle el nombre, porque nosotros lo conocemos por el pabellón Blanca Ares. Al final no sé en qué quedó la cosa, sinceramente. Ostras. Hay que preguntar. Claro, no. Sí, por favor, a ver, que me haría mucha ilusión. Tenemos aquí ahora, se estaba relamiendo Faustino, que él es periodista. Bueno, hola, Faustino. ¿Qué tal? Te entrevistó hace una de las pocas entrevistas que das, que me parece muy bien, no lo digo como crítica, la hizo Faustino, pero sí tienes que investigar, Faustino. Hay que investigar, claro, sí. Claro. Hay que investigar eso. Sí que está, sí, nos confirman Mónica y Carolina que sí que está. Oye, gracias, chicas. Hola, sí, están por ahí que no han querido. Yo les he invitado a participar, pero ya sabes cómo son, ¿eh? Eran así de discretas como jugadoras, ¿sabes? Que no. Sí, ¿no? Eran de las mayores del equipo y eran un poco las que nos marcaban la pauta a todas las demás, y evidentemente eran pues discretas, serias, formales. Y nosotras pues intentábamos seguir un poco el rumbo, algunas lo conseguían y otras no lo conseguimos nunca, sinceramente. Hace así, Mónica asiente con la cabeza cuando está diciendo son las más serias, y hace sí, ya. Bueno, Faustino, mete baza. Sí, que no. Yo puestos a recordar aquel oro del 93, recuerdo en la entrevista que hicimos antes del Mundial de 2018 que me contabas lo largo que fue ese proceso hasta llegar al oro, ¿no? Porque es un proceso que arranca casi en el 88, cuando os reclutan en ese planado para preparar los Juegos, y el mérito que tuvo levantarse después del quinto puesto de los Juegos y estirar ese esfuerzo hasta llegar al oro del 93, ¿no? Hombre, yo creo que el trabajo ya estaba hecho, o sea, fueron 4 años de trabajo arduo,
donde hicimos todas muchísimos sacrificios, muchísimas renuncias y enfocamos pues esos 4 años que teníamos por delante en intentar pues llegar lo más alto posible en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y la verdad que fue un trabajo muy duro del que yo guardo muy buenos recuerdos, muy buenas sensaciones. También, evidentemente, no me olvido de lo que sufrí, pero ni yo ni ninguna de las compañeras que estaban conmigo. Y bueno, y la verdad que, como te digo, pues no pudimos tocar la chapa en Barcelona, pero el trabajo estaba hecho, el equipo estaba preparado, el equipo era un equipo cohesionado, que llevábamos entrenando juntas muchísimo tiempo, que nos conocíamos con nada más que con mirarnos. Y entonces, bueno, pues se dio la posibilidad después en Perú ya un año después y lo conseguimos. Pero ese modelo, el modelo ese de reclusión, claro, yo recuerdo que los soviéticos, por ejemplo, los años que había Juegos Olímpicos, el TSK, que era el equipo, bueno, era la selección, no participaban en competición europea y como que se concentraban, ¿no? Pero claro, era un año de 4. O sea, vosotros estuvisteis 4 años... O sea, juntas, entrenando como, bueno, pues como bestias, para... No, lo nuestro fue muy duro, qué duda cabe. Y bueno, y Bola o Carolina y Mónica que están allí, pues me imagino que tendrán el mismo recuerdo que tengo yo. Vivimos cosas muy bonitas, la verdad que a mí el baloncesto me ha dado muchísimo. Vivimos cosas inolvidables, pero sufrimos mucho. O sea, ahora cuando echamos la vista atrás y nos damos cuenta de que a lo mejor nosotros entrenábamos 5 horas al día, 6 horas al día, no teníamos tiempo para nada. Luego, aparte, también teníamos que estudiar. Luego teníamos a Lombi, que en paz descanse, que nos machacaba por otro lado y a las 8 de la mañana nos hacía ir a la casa de campo a correr. O sea, no teníamos vida, Tuvimos muchas sonrisas, pero muchas lágrimas también. Vamos, yo no repetiría, desde luego. ¿Y os dio tiempo a disfrutar, aunque fuera un poquito, ya pasados los Juegos Olímpicos, en el torneo del 93, que empezáis además arrollando a Polonia? Ahí os quitáis un poco la presión, el no ser anfitrionas. ¿Os dio tiempo a disfrutar un poquito de ese oro? Es que yo realmente, Faustino, creo que una de las cosas que más nos pesó en Barcelona, o bueno, estoy casi firmemente convencida, fue el ser anfitrionas, éramos un equipo muy joven, yo creo que nos pesó mucho la responsabilidad, se esperaba mucho de nosotras y creo que el equipo no llegó psicológicamente preparado a la cita. Físicamente sí, habíamos hecho un gran trabajo, pero yo creo que la parte psicológica ahí un poco nos falló. Y bueno, luego ya sí que es verdad que en Perú ya, yo lo recuerdo como otro tipo de campeonato, porque cada uno veníamos ya de nuestra casa, habíamos podido vivir un poco más, ¿no? Habíamos podido pues disfrutar un poquito de la vida en ese año y yo creo que eso también nos vino bien, ¿no? Luego cuando nos encontramos allí en la selección para ir a Italia, pues yo creo que cada una venía un poco con el chip diferente a como nos dejamos el año anterior. Yo, Blanca, te aseguro que a mí me meten 4 años con mis compañeros de selección y no, o sea, no es que no llegamos a los Juegos, o sea, no llegamos, te lo digo, de verdad. O sea, bueno, hubo de todo, pero hubo momentos muy buenos, mis momentos en los que aprendimos mucho unos de otros. Yo, sinceramente, tengo momentos también en los cuales me arrepiento de haber sido de una determinada manera en esa época, pero bueno, yo era una persona joven, era inexperta, me creía, pues, era un poquito chulita también, entonces... Tenía poco respeto por la jerarquía. Uy. ¿A quién me recuerdas? ¿A quién me recuerdas? Claro. Tenía muy poco respeto por la jerarquía, con lo que eso al final me llevó a enfrentamientos que, evidentemente, si yo hubiera sido una persona más madura y me pilla en otra época de mi vida, pues me los hubiera ahorrado, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que tuve muchas más alegrías que tristezas. ¿Piensas que si, por ejemplo, si hubieseis subido al podium de Barcelona... Hubiese, ya sé que es ciencia ficción, pero como que igual no hubiese sido lo mismo el europeo. O sea, que el europeo también había, claro, llegasteis, hombre, un poco dolidas, ¿no? Por lo que había pasado y con, ¿no? Hombre, la espina nos la teníamos que sacar de alguna manera, ¿no? Y nos hubiera gustado sacárnosla en Barcelona, probablemente. Y yo creo que si nos hubiéramos podido coger una medalla en Barcelona, ¿por qué no la íbamos a coger en el Campeonato de Europa del año que viene? No. O sea, del año siguiente, perdón. Teníamos... mucho trabajo hecho, mucho trabajo físico, mucho trabajo técnico, mucho trabajo mental. Éramos
unas tías que llevábamos viviendo juntas durante 4 años, nos conocíamos a la perfección. Yo creo que lo podíamos haberlo hecho igual en Barcelona como en Perugia, pero al final pues tuvimos mala suerte. Es que aquello, el oro aquel, yo no sé si se ha, fíjate que dice Blanca que hemos hablado mucho de él, pero yo no sé si se ha dimensionado bien, porque la siguiente medalla de la selección femenina llegó en 2001 8 años. Y el siguiente oro en 2013, 20 años más. O sea, que fue tocar techo en un momento en el que no todo iba tan rodado como va desde lo que va de siglo, ¿no? Han conseguido las 13 de las 14 medallas que tienen. Claro, claro. Bueno, es un poco también lo que nos pasó a mi generación, ¿no? Que pillamos una cosa y dijimos, joder, lo que hemos pillado y tal. Y luego 20 años después llegaron unos que se juntaron y claro, tú vas con tu medallita y te sacan ahí 7 colgados del pecho y dices, vete a casa, hombre. Ya, bueno, pero la tuya ya la tienes, eso no te la quita nadie. No, y segura... pueden sacar las que quieran. Claro, y además, o sea, tirasteis una puerta abajo. O sea, claro, eso... Ya las que vinieron después, ya la puerta esa estaba tirada. Con lo cual, eso vale... Bueno, abrimos un camino también, ¿no? Yo creo que le demostramos al mundo que las españolas también estábamos ahí. Pero yo me acuerdo antes de eso, cuando yo llegué a la selección absoluta, que me acuerdo, bueno, Bola y Mónica ya estaban allí, ya eran de las estrellas del equipo, pero yo me acuerdo cuando llegué en el preolímpico de Singapur hace un montón de años que España no contaba para nada, o sea, el quedar octavas, novenas, era como, bueno, a ver de cuánto nos gana Rusia, a ver de cuánto nos gana Brasil, a ver de cuánto... Y yo creo que el triunfo que nosotros tuvimos en Perugia fue un poco situar al baloncesto femenino en el mapa mundial, de decir, joder, las españolas, ojo con ellas, porque no serán tan altas y no serán tan atléticas, pero tienen sangre y tienen narices. Oye, una cosa, viendo el desarrollo del europeo, resulta que vosotras en vuestro grupo, está Italia en vuestro grupo, perdéis con Italia, corregirme si me equivoco y tal, pero resulta que en la semifinal Francia gana a Italia. ¿Eso lo tomasteis como un favor o no? Oh, es que tanto las francesas como las italianas eran chungas, ¿eh? Yo no sé si hubiera preferido jugar la final contra Francia o contra Italia. Italia en aquella época tenía jugadoras muy fuertes, muy marrulleras, aunque Francia tenía a Odile Santanielo, que eso era un veneno de tía. Menos mal que la bola, cada vez que la cogía, la hundía en la miseria y se la dábamos a ella y le decíamos, te toca. Yo creo que quizá Carolina hubiera preferido jugar la final contra Italia que contra Francia, porque se llevó unas cuantas contra las francesas. O sea, Carolina era un poco la mujer de presa, ¿no? Allí, que le soltaban allí para... Era la mejor, a la que cogía la amargada. Con lo delicada que parece, así a bote pronto, que parece muy delicada y luego... Con la carita de niña buena que tiene, ¿verdad? Luego la tenías que ver allí. Oye, te lo tengo que preguntar, te lo habrán preguntado 1000 veces. Tú te retiras muy joven, muy joven, eres un caso bastante raro, ¿no? Te retiras con 27 años, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Más o menos, sí. Sí, 26, 27 y tal. No te voy a preguntar por qué, me imagino que te retiraste porque te dio la gana y porque te atraían más cosas y tal, pero yo no sé si alguna vez, o por lo menos durante algún momento, dices, sí, está bien donde he ido, ¿no? Pero igual ahora o no. ¿No has tenido ningún tipo de nada, ni un solo segundo? Bueno, mira, me retiré tan joven, Juanma, porque no me quedó otra opción. O sea, en aquella época, cuando yo me retiré, había 2 equipos. Uno era el Dorna Godella y otro era el Pool Getafe. Sí. Creo recordar, porque ya hace tanto que es que no... Y en el Dorna Godella ya había estado y en el Pool Getafe no me querían. Entonces decía, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues me tenía que marchar de España, ¿no? Jugar fuera. Y sinceramente mi situación personal en aquel momento, que luego, como todos sabéis, cambió en 4 meses, se dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Ahí sí que realmente, cuando mi situación personal cambió, sí que pensé, joder, qué tonta fui de colgar las botas, pensando en que no me quería separar de mi primer marido y no me quería ir a jugar a Brasil, ni a Francia, ni donde tenía ofertas que realmente se te hacían que se te iba la cabeza, pero yo me quería quedar en Madrid. Y luego resulta que a los 4 meses pasó lo que pasó, pero yo ya me había retirado. Y entonces ahí sí que dije,
joder, lo que es el destino, ¿no? Muchas veces, lo que es el destino. Ya. Pero luego ya, bueno, las cosas ya se fueron dando como se fueron dando y si echo la vista atrás no me arrepiento, de verdad. También empezó muy joven, que también empezó muy joven, ¿no? Y claro, pues tú llegaste, ¿no?, a la selección con 17 años, ¿no? Llegaste. Sí, a la absoluta sí, pero bueno, ya venía de categorías inferiores. De las categorías inferiores, que bueno, que quieras o no, al final te fastidian todos los veranos, ¿sabes? Sí. Te fastidian los veranos, te fastidian Navidades y te fastidian todo. Ya no se llaman categorías inferiores, ¿no? Categorías de formación. De formación, mejor, se llama, bueno, que siempre se llama categorías inferiores, pero luego dice, ¿por qué inferior? ¿No? Y Blanca, yo no sé si toda la gente sabe que arranca un poco en Las Palmas tu historia, ¿no? En esa cantera infinita de Begoña y Domingo, que sigue produciendo talentos a la selección. Bueno, mi vida deportiva empezó con una grandísima mentira en el canoe. Fui con una chica que se llamaba Eva de la Piñera, que jugaba baloncesto en el canoe, y yo le dije que yo también jugaba baloncesto, porque yo si alguien hacía algo, pues yo también lo tenía que hacer. Yo no había jugado baloncesto en mi vida. Y entonces ella me dijo, pero tú ¿de qué club vienes? ¿Dónde has jugado tú al baloncesto? Y yo le dije, pues yo en el Real Madrid. Pues era el único club que yo conocía, en el Real Madrid, imagínate, el Real Madrid no tenía equipo de chicas, pero vamos, el caso es que me metió allí en el canoe, hice unas pruebas así y me cogieron. Claro. Me cogieron en el canoe, pero nunca jugué en el canoe porque a mi padre lo destinaron enseguida a trabajar a Las Palmas de Gran Canaria y ya nos mudamos allí a vivir a Las Palmas y empecé a jugar en el Kerry Golf con Mingo y Begoña. Bueno, para la gente que no, bueno, pues que como sois gente muy joven y no ha visto, tú eras, por definirte como jugadora, eras una jugadora a la que es una expresión que a mí me gusta mucho, lo de se le caen los puntos. A ti se te caían los puntos, ¿no? O sea, es decir, que eras una anotadora, vamos, que sin querer casi hacías números. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que el baloncesto también ha cambiado mucho en eso, ¿no? Yo creo que antes gente como yo, que era muy buena en una cosa y no era tan buena en otra. Por ejemplo, en mi caso era muy buena en ataque, bastante limitada en defensa, pero esa gente podía jugar a baloncesto y podía llegar a ser pues, lo que yo realmente fui en mi momento, ¿no? Yo creo que el baloncesto también ahora mismo ha cambiado. Ahora mismo para jugar a baloncesto tienes que hacer todo. Ahora ya no existe el Joe Arlaucas que te mete 60 puntos pero no defiende nada. Eso ya no puede jugar. Eso solo se lo permitimos a James Harden, ¿no? Exactamente. Ahora hay muy pocos jugadores y jugadoras que puedan jugar a baloncesto a un cierto nivel, siendo un crack en una cosa, pero siendo nulo en otra, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso tenía en mi equipo, como todas contaban con ese hándicap que quizá yo tenía, pues siempre tenía ayuda de todo el mundo y la verdad que también Carolina me ayudaba, Mónica también era una excelente defensora. Había muchas jugadoras en el equipo que suplían un poco la carencia que yo tenía en ese aspecto. Bueno, vamos a recordar, porque no lo hemos dicho, la selección aquella, las 12 jugadoras, Ana Belén Álvaro, Laura Grande, Mónica Mesa, Blanca Ares, Carolina Mújica, Paloma Sánchez, Pilar Valero, Mar Santal, Piluca Alonso, Elizabeth Cebrián, Marina Ferragut y Bonnie Gewer. Equipazo. Equipazo, sí. No, y te iba a decir que, bueno, ibais bien porque en aquella época, bueno, y yo creo que ahora también, cuando ves, los físicos que andan por ahí, siempre da la sensación como que las selecciones españolas, ¿no?, que son como físicamente como menos... Hablo de chicos y de chicas también, pero claro, aquí, con Eli Cebrián, con Ferragut, con Moni Guer, teníais ahí un buen sustento de gente alta. Sí, además hicimos un trabajo físico durante muchos años muy intenso y Bernardino Lombao logró convertirnos de Seat Ibiza en Porsches a algunas de nosotras, ¿no? Y la verdad que yo creo que nos presentamos en un momento de forma física brutal, pero bien, como tú bien dices también, la raza española no es una raza que se destaque por su físico, por su atleticidad. Nos destacamos por otras cosas, ¿no? Entonces siempre vamos un poco detrás del resto de los equipos en ese aspecto, pero bueno, lo suplimos con otras cosas. Hay alguna foto por ahí en la hemeroteca de Carlota Castrejana, creo que es, con una jugadora china en busca de un rebote, que la saca como
3 cabezas, es impresionante. Sí, con Zenhaisia se llamaba. Sí. Esa era una bestia de tío. Sí. Bueno, Blanca, oye, pues, por cierto, la familia, ¿todo bien? Sergio por allí, Sí, por todo bien. ¿Ha vuelto ya o no? Sergio, que ya este año no se han metido en playoff, entonces, bueno, pues oye, mirándolo por el lado positivo, si hay algún lado positivo de mirar, es que por lo menos va a tener unos días de vacaciones y de poder estar tranquilo antes de incorporarse otra vez con la selección, ¿no? Que normalmente no suele suceder eso. Así que, bueno, pues nada, bien, hombre, la vida os sonríe, que eso es lo importante. Pues oye, muchísimas gracias por haber estado aquí un ratillo con nosotros, que vaya bien y a cuidarse, ¿no? Que es lo que hay que decir ahora en estas épocas. Pues sí, desde luego que sí, Os mando un beso. Un beso, Blanca, gracias. Adiós. Blanca Ares, mito del baloncesto español. Mira qué ha pasado, tú sabes, Faustino, que por aquí ha pasado lo más granado del baloncesto español, pero claro, Faltaba. Blanca faltaba. Blanca era una... Ya le hemos quitado, nos queda Margasol, a ver si tú tienes mano, porque con Anthony es imposible. Y ya vais completando el álbum. Vamos completando el álbum, sí. Era buen cromo, era un cromo histórico. Hombre, sí. Fue, en los Juegos, Blanca fue la máxima encestadora de la selección. Sí. No sé si en Perú ya... supongo que probablemente también. Estuvo en el quinteto titular, ¿no? de Perugia, del europeo, estuvo en el mejor quinteto. Sí. Era un artista, sí. Oye, ya aprovechando que estás aquí, el otro día tenía una duda, ¿no? Pensando cuál de las selecciones españolas de los últimos años, ahora que está tan de moda esto del prime y tal, ¿no? En su prime, ¿cuál sería el prime de la selección española de baloncesto? ¿O cuál de todas esas versiones que ha habido en los últimos 20 años, a ti, por ejemplo, cuál es la que más te mola? Claro, es que hay muchos por la secuencia que han tenido, ¿no? O sea, tiene mucho mérito los primeros, que eran alcanzar hitos, y los siguientes que han ido llegando. Manteniendo y sorprendiendo, ¿no? Hablábamos también de ese 2015, del oro de 2015, después del fracaso en el Mundial, que parecía que todo se acababa, y ese volver a crecer y a llegar al podio y lograr otro oro. Esa, igual, yo, analizando un poco, quizás, la sorpresa negativa más grande, yo creo que estamos todos de acuerdo, fue el Mundial 2014, pero seguramente la sorpresa positiva, la que no nos esperábamos, pues yo recuerdo, tampoco podíamos ir a la hemeroteca, lo que se escribió antes de ir en el 2015. Recordad que no fue Juan Carlos Navarro, creo recordar. No fue Marc. No fue Marc, efectivamente. Faltó Calderón también. Faltó Calderón y tal, y fuimos allí un poco con lo opuesto, ¿eh? Sí, lo que se dijo antes y lo que se dijo durante, porque ese campeonato arranca como muchos otros en esta era. Arranca con 2 victorias, 2 derrotas, con alguna paliza importante como la que nos dio la Italia de Bellinelli, creo recordar, y con el equipo en el alambre otra vez. Allí fue cuando ganamos a Alemania para clasificarnos. Claro. Bueno, ahí se la juegan en el corte contra Alemania en Berlín y ganamos por 1 punto, porque falla Schroeder el tiro libre, ganamos 77-76. Sí, que lo celebramos aquí, yo creo que estuvimos aquí en el salón de actos de Fue una más de moverse en el alambre durante la primera fase. Y explotar a lo grande en la segunda. O sea, allí lo que se vivía en aquellos días, nos habían sacado a todos billete para Madrid, en lugar de para Lille, que era donde se disputaba la siguiente fase. Entonces el vuelo era Berlín-Madrid, ya estaba cerrado aquello. Pero claro, esta generación una vez más... Con ese optimismo que nos caracteriza, ¿no? Que al menor revés irá haciendo ya está. Claro, y esta generación una vez más revierte los pronósticos, el propio camino que habían ido... creando en ese torneo, que era un camino irregular, y de repente aquello explota a lo grande. Porque ahí ya estaba, estaba Víctor Claver, aquella selección tenía a Chacho, Juli, Vives de bases. A mí en Vives, sí. Luego por fuera tenía a Rudy, Pau Rivas y San Emeterio. Y tenía a Claver, Aguilar, Mirotic, que debutaba, Felipe, Pau y Willy. Bueno, no estaba... No, visto ahora, tampoco estaba... Claro, pero lo comparábamos pesaban las ausencias, luego, viendo el recorrido. Pero sí, ese torneo empieza con... Claro, que Ricky tampoco, ¿no? Ricky no has dicho, claro. Ricky, o sea, faltaban Ricky, Marc, Navarro, Calderón... Eso es. Claro, fíjate. Sí. Y empiezan con derrota contra Serbia. Luego ganan a Turquía bastante bien. Luego viene una derrota contra Italia.
y ante Islandia salvan los muebles un poco para llegar con opciones a ese último partido de la primera fase en la que se la juegan. Pero claro, lo que pasa a partir de ahí es grandioso. O sea, lo que pasa después de ese corte en el que se salvan de caer eliminados, luego ya viene la exhibición, la primera de las exhibiciones de Pau ante Polonia en octavos, aquel día famoso de los 30 puntos con un 6 de 7 en triples, que jugó un partido que juega con molestias en el gemelo y dice que ha tenido tan buen partido de 3 porque no quería forzar y meterse ahí en la pelea en la zona. Entonces, que le había salido así con pura naturalidad, ¿no? Un 6 de 7 en triples. Claro, si no puedo pegarme por no ahí, querer forzar. Imagínate, claro, si hubiera querido forzar. Y aquello fue impresionante hasta desembocar en el famoso partido aquel contra Francia de los 40 hace poco que hicimos un cuadro, un bracket de esos con Pau Gasol, a cuenta de cuando volvió y eso, y eligiendo cuáles eran sus mejores momentos, ¿no? Y yo creo que al final quedó el Pau del Pau de Francia, por decirlo de alguna forma, pero ganó el Pau del segundo anillo. Al final se quedó la gente más con... Pero bueno, aún así... Puede ser que sean dos momentos, uno de plenitud y otro de una demostración de carácter y de... fue una locura, fue una locura. La prórroga, fue un momento. Lo que se vivió allí, porque se jugaba en el estadio del Lille, en el estadio de fútbol, que estaba cortado... O sea, tú estabas ya... Yo estuve allí, joder, tío, qué suerte. Yo estuve allí y esa frase de yo estuve allí se inventó para ese día. O sea, no hay un día mejor para decir yo estuve allí. Era el estadio de fútbol del Lille, cortado a la mitad con una lona gigante negra, y había 25.000 personas. Y la escenografía que creó la selección francesa antes de ese partido... Impresionante, la marsellesa tronando allí, toda la gente implicada en salvar una misión nacional, que parecía aquello. Bueno, es que Francia tenía un súper equipo, ¿eh? Sí. Francia estaba diseñado para llevarse ese torneo... Y parecía que nadie podía salir vivo de allí, de ese estadio, de ese momento y de ese día. Pero claro, el espíritu de salvar la afrenta de 2014, que ya quedó dicho... Es verdad que perdimos con Francia los cuartos. Claro. Y que aquella frase famosa de Navarro, que luego no pudo estar, ¿no? De ya les pillaremos, ¿no? Pues aquel ya les pillaremos, les pillaron y bien. Les pillaron a lo grande. O sea, lo que pasó allí aquel día... Un día tenemos que debatir cuál ha sido el mejor equipo, la mejor versión, ¿no? Porque está ahí también las 2 finales olímpicas que fueron tremendas. En Japón se jugó, se jugó muy bien. Sí. Bueno, Faustino, pues oye, muchísimas gracias por acompañarme, ¿eh? Y ya sabes que aquí hemos tirado las puertas para que puedas venir sin la llave. Gracias a vosotros. Me cojo la chaqueta de Anthony. Sí, es verdad, no, está bien. No, y estás así entre nosotros, estás más fino que Anthony, ¿eh? Yo creo que te cuidas un poco más. Habría que medirlo. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana a todos. Adiós.